Jamás pensé que algún día correría una maratón, sobre todo teniendo en cuenta que yo odiaba correr. La primera vez que salí a correr con mi primo que se estaba preparando para correr 21 kilómetros. Yo nunca había corrido nada en la vida y me puse a correr con él. Traté de seguirlo, corrimos como 10 kilómetros y no pude volver a caminar en 3 días. No volví a correr hasta después de 3 años que por cosas de la vida empecé a dar vueltas al parque, una vuelta al parque, 2 vueltas al parque. Después empecé a correr por el malecón, le empecé a agarrar el gustillo. 7 kilómetros de puro running. Gente, ya logramos hacer los 7 kilómetros de miércoles. 7 kilómetros para cortar las semanitas. Me metí a mi primera carrera de 10 kilómetros. Empecé a correr prácticamente todas las carreras que pude y poco a poco fui evolucionando. Un día se me ocurrió correr mi primera carrera de 21 kilómetros y seguí corriendo todas las carreras que pude hasta que un día pensé que era el momento de correr mi primera maratón. A principios de ese año, del año que decidí correr mi primera maratón, había ido a correr mis primeros 21 kilómetros a Disney. Lo logré. Y había descubierto que había una cosa que se llamaba el Dopey Challenge, que era un reto que consistía en correr una carrera de 5 kilómetros, una carrera de 10 y una carrera de 21 antes de la maratón. Cuando había estado corriendo los 21 kilómetros, vi que, al contrario de lo que yo pensaba, todo tipo de gente corría este reto. Es decir, cualquiera podría pensar por la dificultad del reto que solamente lo corre por gente joven y muy atlética, pero no, había gente de todas las edades y de todos los tamaños, y eso me sorprendió muchísimo y entonces me dieron muchísimas ganas de hacer este reto algún día. Entonces, cuando decidí que iba a ser mi primera maratón, dije, bueno, si ya voy a hacer mi primera maratón y voy a viajar, ¿qué tal si también mi primera maratón se convierte en mi primer Dopey Challenge? Así que empecé a prepararlo. Esta es la historia de cómo prácticamente hasta el último momento estuve a punto de no correr ni una de las carreras del Dopey Challenge porque tuve una serie de problemas. Quiero compartir con ustedes en este video todas aquellas cosas que me pasaron durante mi preparación para el Dopey Challenge y cómo tuve que resolver mi cabeza y un montón de problemas para poder correr finalmente. El primer problema que se me presentó fue un problema físico. Tenía un dolor en la pantorrilla izquierda que no me dejaba avanzar. Era horrible. Es como si mi pierna se hubiese puesto de acuerdo con mi entrenamiento. Empecé a entrenar y automáticamente, primer día de entrenamiento, ¡au! Dolor de pantorrilla. Después de entrenar prácticamente no podía caminar. Después de un tiempo con este dolor de pantorrilla, fui al fisioterapeuta. El fisioterapeuta me arreglaba la pantorrilla, me trataba un poco y me decía que para que esto mejorase tenía que volver a correr. Volvía a correr, me volvía a doler la pantorrilla y así me la pasé en una especie de círculo vicioso. Inclusive cambié de fisioterapeuta y sucedía lo mismo. La pantorrilla no me dejaba avanzar. Era un problema físico, pero curiosamente siento que era como si mi cuerpo se estaba comunicando conmigo mismo, como si mi cuerpo le estaba diciendo a mi cabeza de alguna manera que tenían que cambiar muchas cosas en mi vida y que si no cambiaban, pues mi cuerpo estaba de huelga y no me iba a dejar avanzar. Y eso de verdad lo descubrí después, porque nada empezó a cambiar en mi vida, literalmente nada empezó a cambiar. No empecé a avanzar en mis entrenamientos, el dolor no empezó a irse hasta que decidí darle importancia a mi salud mental, ir a un psicólogo. Nunca había hecho eso, nunca había tomado esa decisión en 31 años. Creía que ir al psicólogo era una pérdida de tiempo y empecé a trabajar una serie de cosas que quiero compartir con ustedes porque de repente les sirve en algún momento. El primer problema que encontré es que estaba completamente fuera de foco y es algo que le pasa a muchos corredores, sobre todo corredores principiantes, amateurs, como es mi caso, que te empieza a entrar un sentido de la competencia y una necesidad innecesaria, hoy día en mi opinión, de correr rápido y de hacer todo lo más rápido posible y de ser el más rápido de todo el gallinero, por decirlo de alguna manera. Menos de 1:45. 53, 52 minutos y medio. Sí se puede, carajo. En 51 minutos. Estoy comiendo mi plátano y todavía no ha pasado 1 hora. Empiezas a ver los tiempos de las otras personas, empiezas a ponerte una serie de parámetros y decir, ¿cuál sería un buen tiempo para terminar mi maratón? Te das cuenta que un buen tiempo para terminar una maratón es por debajo de las 4 horas. Empiezas a escuchar, bueno, si terminas tu maratón debajo de 4 horas, estás súper bien. Entonces empiezas a preocuparte más por correr rápido y terminar tu carrera rápido en vez de disfrutarla. A mí lo que me pasó es que tuve un problema de foco porque me olvidé del motivo principal por el cual
había empezado a correr, que era divertirme, disfrutar, viajar con la excusa de ir a una carrera y una serie de cosas divertidas que no se estaban reflejando en mi entrenamiento. Entonces lo primero que tuve que darme cuenta era que debía cambiar el foco y debía dejar de preocuparme de correr rápido y debía volver al foco inicial por el cual había empezado a correr, que era divertirme. Otra cosa que tuve que hacer fue empezar a soltar. Tuve que soltar prácticamente todo. Me di cuenta que no estaba avanzando porque estaba viviendo la vida de una manera demasiado acelerada. Me había olvidado de lo más importante, que yo creo que para uno lo más importante siempre debe ser uno mismo. En ese entonces tenía un programa en la radio que estaba yendo súper bien. Había conseguido ir a entrevistar celebridades de Hollywood, de Netflix y de Disney. Me habían salido un montón de viajes y estaba viviendo a un ritmo súper acelerado, donde además tenía que cumplir, pues evidentemente, con el entrenamiento de la maratón, y me di cuenta que literalmente no estaba viviendo más que para las otras personas. Estaba viviendo para la radio, estaba viviendo para los viajes, estaba viviendo para el entrenamiento, pero me había olvidado también de disfrutar mi vida. Entonces un buen día, y esta decisión sí me ayudó muchísimo el psicólogo a tomarla, solté absolutamente todo. Solté todo aquello que yo sentía que no me estaba dejando avanzar. Solté lo de los viajes, fui a la radio y dije que renunciaba. Sentía que ya mi relación no daba para más en ese entonces también tuve que soltar a mi enamorada, que era una excelente chica, es una excelente chica, pero tuve que dejarla ir. Tuve que dejar ir a mi entrenador porque sentía que el entrenamiento no me estaba funcionando. Inclusive tuve que dejar ir a mi auspiciador porque empezaba a sentirme súper presionado por esta idea de que me estaban pagando la carrera y que si no lograba correrla, si finalmente no lograba correr la maratón por un tema físico o por lo que fuese, estaba estafando a mi auspiciador. Y esa idea me estaba atormentando un montón porque me hacía sentir que estaba en una especie de carrera contra el tiempo y que si no llegaba, pues era un estafador. Entonces tuve que dejar absolutamente todo y literalmente hasta que no apacigué mi cabeza y no me relajé y no volví a entrar en contacto conmigo mismo, nada empezó a cambiar. Y bueno, una vez que dejé todo esto, en vez de ponerme a entrenar, desconecté también del entrenamiento y acepté la invitación de un muy buen amigo, mi amigo J. Sixia, a subir un volcán inactivo, a subir el Chachani. Él tenía un proyecto que se llama porque todavía esto está en marcha. Hay un documental que se va a estrenar pronto sobre esto que hicimos. Es un proyecto que se llama Zen Summits, que consistía en hacer la clase de yoga más alta del mundo en un volcán inactivo, en el Chachani, que está a más de 6.000 metros. Entonces teníamos que meternos en una especie de expedición, llegar al Chachani, era una expedición de 3 días y hacer la bendita clase de yoga. Yo pues nunca había subido una montaña tan alta, pues me quedé faltando 500 metros. Este viaje me ha enseñado mucho y me ha reconciliado conmigo mismo de alguna manera. Y quería compartir eso con ustedes. ¡Chachani! Será para otra oportunidad. Pero aprendí muchísimo en ese viaje. Me di cuenta que lo importante no es el final, sino es el proceso. Me acuerdo un momento súper especial para mí en el cual estoy completamente solo en medio de una montaña. Todo el grupo está para el otro lado, toda la gente que lo logró, porque también hubieron otras personas que tuvieron que quedarse en el campamento base. Y me encuentro solo en la montaña y veo una imagen alucinante. Me siento realmente pequeño, me siento realmente diminuto y veo la grandeza del universo, por decirlo de alguna manera. Fue un momento bien especial para mí y me di cuenta que ya no necesitaba llegar a la meta, que me había estado atormentando con esta idea de voy a llegar a la meta, tengo que llegar. Y también hasta en eso se estaba reflejando cómo estaba viviendo mi vida, me estaba olvidando de disfrutar los procesos. Y es en ese momento en la montaña que me doy cuenta de que no podía ser que no valiese de nada todo lo que había hecho si no llegaba a la meta. Había vivido cosas demasiado bonitas en ese viaje y había sentido cosas demasiado especiales como para tirarlas a la basura o quitarles mérito solamente porque no había logrado la meta. Así que me quedé con esa idea y dije, voy a intentar correr el Dopey Challenge. No sé si lo voy a lograr, mi pierna me sigue fastidiando un poco, ya he soltado todo lo que he podido, pero bueno, voy a intentar correr todas las carreras y me voy a divertir. No sé si voy a lograr correr la maratón porque me falta preparación, pero lo voy a intentar y voy a divertirme. Esas dos fueron como que las palabras claves que se quedaron en mi cabeza: intentarlo y divertirme.
divertirme. Regresé a Lima y ahí sí se puede decir que de alguna manera volví a empezar el entrenamiento. Me encontré con el hombre de las 100 maratones, el gran Marcelo Peirano, a quien quiero mucho y con quien estoy súper agradecido. Me encontré con él, yo lo había entrevistado en mi canal de YouTube hace unas semanas, les voy a dejar también el link de la entrevista, y nos habíamos hecho amigos bien rápido. Él tiene esa personalidad, es una persona que cae bien muy rápido, y me había dicho para empezar a salir a correr, como saliendo con un amigo, no me iba a entrenar ni nada, era simplemente salir a correr con un amigo y reírme. Y bueno, él es un corredor con muchísima experiencia, empecé a salir con él y nos divertíamos muchísimo y empecé a olvidarme de que tenía que cumplir con un entrenamiento, de que tenía que cumplir con una serie de kilómetros, y solamente empecé a salir para divertirme y reírme con un amigo, y poco a poco fuimos corriendo kilómetros de kilómetros, y así empezamos a hacer fondos de más de 20 kilómetros. Gacelas, mis primeros 32 kilómetros de toda mi vida, aquí con el hombre de las 100 maratones. Y ni lo sentía porque corríamos lentito. La idea era salir a correr súper lento. A veces nos pasaban las viejitas y divertirnos. Era la única consigna. A veces nos inventábamos palabras. Alimentación, hidratación, nutrición. Y así una serie de cosas. Y ese se puede decir que fue el entrenamiento clave, faltando un mes o un poquito más de un mes para la carrera. Imagínense cuánto miedo yo tenía de correr esa carrera y cuánto miedo tuve de que mi cuerpo no me funcionase y de que algo malo sucediese, que no buqueé el hotel para quedarme a lo largo de toda la carrera hasta una semana antes. O sea, había pasado Año Nuevo, la carrera fue la segunda semana de enero, había pasado Año Nuevo y yo ni siquiera había buqueado el hotel. Yo no paraba de hablar de la carrera y decía, pucha, ¿qué hago? ¿Corro o no corro? ¿Corro o no corro? O sea, por dentro estaba convencido de esta idea de lo voy a intentar y me voy a divertir, pero había algo que me decía, pero igual no vas a poder porque la pantorrilla te sigue doliendo y el dolor no se va. El otro fisioterapeuta me decía que estaba bien y que iba a lograr correr la carrera, pero no sé. Finalmente mi amiga me ayudó a buquear el hotel y a las 2 semanas estaba en la carrera. Y ya en la carrera me di cuenta que intentarlo y divertirme, esas 2 palabras clave, fueron pues parte de la mejor decisión que tomé en la vida. Me divertí muchísimo. Corrí la carrera de 5 kilómetros, lentito, jodiendo a las personas que estaban disfrazadas. Me reía muchísimo con todo el mundo. Disfruté muchísimo lo que estaba pasando. Fui muy consciente de lo que estaba sucediendo y me sentía súper agradecido por todo lo que estaba sucediendo. Corrí la carrera de 5, corrí la carrera de 10 kilómetros. La carrera de 21 me costó y siempre tuve esta idea de que cómo voy a llegar a la carrera de 21 y qué es lo que va a pasar, porque nunca había corrido una carrera de 5, una carrera de 10, una carrera de 21 y una carrera de 42. Tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Bueno, finalmente después de la carrera de 21 terminé adolorido, me puse hielo, tomé algunas pastillas que me recomendaron, bueno, toda una serie de cosas que me fueron recomendando que comiese para que mi performance fuese mejor. Llegó el día de la maratón y a pesar de que me sentía un poco dolorido, tenía un pequeño dolor en la planta del pie, dije, lo voy a intentar kilómetro a kilómetro, y si al final, en el kilómetro 20 o en el kilómetro 30, siento que de verdad ya no puedo más, voy a parar y me voy a dar por servido y me sentiré contento y orgulloso de haber vivido esta experiencia. Y así hice, corrí kilómetro a kilómetro, el primero, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Empecé a recibir muchos mensajes de aliento, muchos mensajes de buena onda, empecé a divertirme muchísimo y disfruté muchísimo de esa carrera. Ha sido una de las experiencias más bonitas de toda mi vida, de verdad. Hasta me hicieron llegar una bandera de Perú y al final la hice. Fue algo de película. ¡Arriba Perú! ¡Lo logramos! Y de verdad nunca lo hubiera vivido, nunca hubiese sido capaz de vivir esa experiencia si no me hubiese hecho a la idea de que tenía que intentarlo, pero sobre todo que tenía que divertirme y mucho. Dentro de mis parámetros no tiene ningún sentido terminar muerto si no puedes disfrutar las cervezas del final con todo el mundo reunido. Eso ya es una opinión muy mía, ¿no? Prefiero 1000 veces terminar más tarde y llegar feliz a las cervezas que terminar muerto y tener que irme a dormir al hotel de lo muerto que estoy. Y a cada uno tiene su propia opinión sobre el running. La mía es esa. Y nada, quería compartir con ustedes esta pequeña experiencia. Espero que les sirva de algo. De verdad que, como les digo, nada empezó a cambiar en mi vida hasta que decidí divertirme, hasta que decidí desprenderme de todas aquellas cosas que sentía que no me estaban dejando avanzar. Y hoy en día han pasado más de 6 meses y a pesar de todo, a pesar de la cuarentena, siento que tomé grandes decisiones y me siento mucho más libre y me siento feliz de haber vivido todas estas experiencias y me siento muy agradecido. Y quería compartir
compartirlo con ustedes. Así que nos vemos en el siguiente video, mis gacelas de América. Y ya lo saben, en el próximo video más y mejor. Espero que hayan disfrutado esta historia. Hasta la próxima. ¡Chao!